Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día viernes 15 de marzo. Vamos a ver la palabra de Dios en el Salmo 53, versículos 1 al 6, con el título La necedad y maldad de la incredulidad. La necedad y maldad de la incredulidad. El Salmo 53 es casi idéntico al Salmo 14, pero hay una diferencia principal. Y aquí si ven en el título dice insensatez y maldad de los hombres, y dice Salmo 14, 1 al 7. Hay una diferencia. En el Salmo 14 se habla de la incredulidad y necedad del hombre, pero que Dios vendrá a vindicar, a restaurar a las personas abusadas y maltratadas por los malos. Mientras que en el pasaje de hoy, el Salmo 53, no se enfoca tanto en la protección de Dios, sino en el juicio de Dios sobre los malos. Dios destruirá a las personas que viven como si Dios no existiera, se aprovechan de las personas, se abusan de ellos, los maltratan. Dios destruirá a estas personas necias, insensatas, malas e incrédulas. Vamos a ver la palabra empezando en el versículo 1. Dice la palabra de Dios así. Dice: el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Y empieza el Salmo 53 con estas palabras. Dice: el necio en su corazón, el insensato, que no hay Dios. Ahora aquí la necedad de la cual se habla no es, una falta de capacidad intelectual de entender algo. No se trata de que uno es demasiado tonto o incapaz mentalmente para entender las cosas. Se habla de una decisión de la volición de uno de rechazar a Dios. No es decir que Dios no existe, sino que uno sabe que Dios existe, pero lo rechaza y vive como si Dios no existiera, como si Dios no fuera justo, como si Dios no lo supiera todo, no lo viera todo. Uno vive una vida atea, prácticamente hablando. Vive como si Dios no existiera. Y cuando una persona vive de esa forma, dice aquí, se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. La persona que vive como si Dios no existiera va a hacer maldad, va a hacer lo que él quiere o lo que ella quiere hacer. Se corrompe, hace maldad abominable, no hace el bien, no tiene ninguna razón para hacer el bien, para hacer las cosas bien, porque Dios no existe. Y si Dios no existe, entonces Dios no va a castigar al malo ni va a premiar al bueno. Así que no hay ninguna necesidad de vivir una vida recta y justa. Pero hermanos, dije en el título, la necedad y maldad de la incredulidad. Solamente porque tú no creas o porque tú rechazas la verdad de la existencia de Dios, eso no hace que Dios deje de existir. Por ejemplo, yo puedo decir, las prisiones no existen porque yo nunca he ido a la prisión. Pero porque yo pienso que no existen las prisiones dejan de existir. No es así. Aunque yo piense, yo crea, yo desee que algo no existe, el mero deseo mío no hace que la cosa deje de existir si realmente existe. Y es aún más así con Dios. Y Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. El necio dice que no hay Dios, vive como si no existiera Dios. El entendido busca a Dios, lo desea conocer y desea vivir conforme a lo que Dios manda, a lo que Dios quiere. El entendido, el inteligente, el sabio busca a Dios, desea conocerlo correctamente y someterse a Dios y vivir como Dios quiere que nosotros vivamos. Amén. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún
uno. Y de hecho, en Romanos capítulo 3 cita estas palabras que se encuentran en el Salmo 14 y en el Salmo 53. No hay ni uno. ¿Okay? Todos somos pecadores, corrompidos en nuestros deseos carnales y pecaminosos. No buscamos a Dios. Nadie busca a Dios primero. Estamos muertos espiritualmente. Una persona muerta no puede hacer absolutamente nada. Hasta que el Espíritu Santo nos vivifique, nos regenere, ningún ser humano puede buscar de Dios ni hacer lo bueno. Dice, ¿no tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad? ¿Que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Dios no invocan? Ahora, aquí en el Salmo 53 está hablando específicamente de las personas gentiles que no conocen a Dios y que además de ser ignorantes de Dios, atacan al pueblo de Dios. Pero yo creo, hermanos, que no solamente los gentiles o los incrédulos son necios o hacen maldad. Yo creo que nosotros también, conociendo de Dios, siendo cristianos, a veces vivimos como ateos. O sea, no lo decimos que Dios existe, decimos que Dios es bueno, pero nuestra manera de vivir, en las decisiones que nosotros tomamos, en la manera de percibir a la gente o tratar a las personas, nosotros vivimos como si Dios no existiera. Y dice aquí la palabra que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Dios no invocan. Hay diferentes maneras de interpretar esto. Lo podemos interpretar metafóricamente, que están atacando al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, de una forma muy violenta. Pero otros dicen que pues aquí se está hablando del canibalismo, que los malos que no conocen a Dios hasta se comen al pueblo de Dios. Ahora, sea el canibalismo o no, yo creo que todos, tristemente, hermanos, cometemos este pecado de menospreciar a las demás personas, a verlos como si fueran subhumanos. Nos aprovechamos de ellos en vez de ver a las personas como hermanos creados a la imagen de Dios. Los miramos como objetos, como recursos que debemos de explotar para nuestra conveniencia, para nuestro beneficio. Y las personas que no conocen a Dios, que no temen a Dios, entonces verán a las demás personas de esta misma manera. Amén o ouch. Sigue la palabra en el versículo 5. Allí se sobresaltaron de pavor donde no había miedo, porque Dios ha esparcido los huesos del que puso asedio contra ti. Los avergonzaste porque Dios los desechó. Y estas personas que equivocadamente están confiados en que todo va bien, todo va marchando bien, están viviendo en prosperidad y se abusan de las personas, se aprovechan de las personas, maltratan a las personas. Llegará un tiempo donde ellos se llenarán de pavor, de miedo, cuando no tienen ninguna razón para temer. Y Dios vendrá sobre ellos y dice, Dios ha esparcido los huesos del que puso asedio contra ti. Ahora, sean caníbales o no, Dios los consumirá completamente y quedarán solamente huesos secos de los enemigos de Dios, que viven en incredulidad, haciendo maldad, viviendo como necios. Los avergonzaste porque Dios los desechó. Oh, si saliera de Sión la salvación de Israel. Cuando Dios hiciere volver de la cautividad a su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Amén. Hermanos, nosotros que estamos a este lado de la cruz conocemos a la gran salvación no solamente de Israel, sino de la humanidad que Dios nos ha dado en su Hijo amado Cristo Jesús. Saben, hermanos, estuve pensando, meditando en este pasaje y dice aquí en el versículo 4 que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Dios no invocan. Y aquí algunos dicen que es el canibalismo, pero ¿saben qué, hermanos? La única cosa que puede librarnos de esta maldad, de este egocentrismo que se abusa de la gente, que maltrata al prójimo, es que nosotros tenemos que comer no de la carne humana, sino de la carne divina. Jesucristo, que dio su carne por nosotros, nos dio el pan y el vino. Cuando
comemos de Dios, de su plenitud en la persona de Jesucristo, solamente Él nos puede satisfacer para ser libres de ese deseo de comernos entre nosotros como personas. ¿Qué nos puede dar paz? ¿Qué nos puede dar contentamiento, amor, para no vivir así, para no vivir incrédulos, necios, malos? Es Cristo Jesús nuestro Salvador, quien nos transforma desde el interior, que toma este corazón de piedra que no busca a Dios, que no hace lo bueno. Jesucristo es el que nos da un corazón nuevo para desear a Dios, para conocer a Dios, para tener una relación íntima de amor con Él y tener ese corazón lleno de amor, del amor de Dios, para poder amarnos, para poder establecer paz, para poder servirnos con el amor sufrido, abnegado y generoso, dadivoso de Cristo Jesús. Así que oremos para empezar el día de hoy. Oh Dios, yo reconozco que yo soy malo. Aquí no solamente se está hablando de los gentiles que no te conocen. Yo, aun siendo cristiano, a veces me peleo con las personas. Los considero subhumanos. Los odio en mi corazón. Les guardo rencor. Líbrame, oh Señor, de esta maldad, de esta necedad, de esta incredulidad. Ayúdame a vivir a la luz de tu verdad, de tu existencia, de tu amor, de tu gracia, de tu justicia, de tu santidad, oh Dios. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, amada Iglesia Hispana Antioquía.